¿Qué es lo que hicimos? ¿O qué se hizo? ¿O qué hiciste? A ver. Bueno, pues yo obtuve que U2 es igual a 24.2S más 4.8 Ujú. entre S cuadrada más 0.36S. Bueno, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, Nada más así, dime. bueno, pues como estaba como una ecuación adicional, U1 menos U2 es igual a menos 40S. Nada más sustituí, pasé el U2 sumando y ese Ujú. 1 lo sustituí en las ecuaciones y las igualé. Ajá. Muy bien. Bueno, entonces el valor de U2 te quedó como, me lo dictas, 24.2S 4.2S. más 4.8. Ajá, 24.2. ajá. No, arriba es 24.2. ¿En cuál? Arriba es 24.2S 24.2S, ajá. A ver. 24.2S. más 4.8 Ajá. entre S cuadrada Sí. más 0.36 S. Bueno. Ujú. Entonces, ya calcularon la caída de tensión del nodo 2. Lo que tenemos que hacer es separar todavía denominador. Entonces, U2 por la caída de tensión del nodo 2. En el numerador dejamos 24.2S más 4.8 y el denominador va a ser S que multiplica a S más 0.36. Con eso ya factorizamos al polinomio del denominador para poder llegar al resultado. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya podemos decir, o se tiene, que B de S pues va a ser igual ya a U2, que fue lo que se estableció. ¿Cuánto es I de S? ¿A qué es igual I de S? 8 U de 8 2. por 8 por la caída de tensión del nodo 2. Bueno, entonces el voltaje ya lo podemos decir que es 24.2S más 4.8 sobre S que multiplica S más 0.36. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues expandir en fracciones parciales. Tendríamos que sería la constante 1 sobre S más la constante 2 sobre S más 0.36. ¿Qué sigue? Pues tenemos que encontrar el valor de la constante 1 y el valor de la constante 2. Recuerden que yo estoy usando el método de Heaviside. Ustedes pueden usar cualquier otro método. Entonces sería, o el mismo caso índice 1 sería S que multiplica a la función antes de expandirla en fracciones parciales, que sería 24.2S más 4.8S, y el denominador sería S, que multiplica S más 0.36. Bueno, esta S va, perdón, y hay que evaluarla cuando S es igual a 0. Entonces, si esta S se elimina con esta S, esto va a dar 0. ¿Y cuánto da 4.8 entre 0.36, por favor? 13.33. 13 punto, 333. nada más dos decimales, 33. La constante 2, que ahora sería S más 0.36, que multiplica la función antes de expandirla en fracciones parciales, que sería 24.2S más 4.8,
de S que multiplica S más 0.36 y toda se va a evaluar cuando S ahora vale menos 0.36. Este término y este término se eliminan. Y entonces, ¿cuánto quedaría de multiplicar 24.2 por menos 0.36 más 4.8? 10.87. Y después entre menos 0.36 me dices que es 10. ¿Qué? 87. 87. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que BDS va a ser igual a 13.33 sobre S más 10.87 sobre S más 0.36 y estos ya son volts. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, pues es transformarlo al dominio de Laplace, del tiempo, perdón. Por lo tanto, el voltaje ahora en el tiempo ya no es en el dominio de Laplace, va a ser igual a 13.33, que también lo podemos escribir multiplicado por UDT, o nada más dejar 13.33, más 10.87 por E a la menos 0.36T, y estos son volts. Bueno, entonces quedamos que ustedes iban a calcular la caída de tensión del nodo 2. Nada más le pregunté a uno de sus compañeros el resultado, o más bien quién me quería dar el resultado, pues su compañero, y este sería el proceso que hay que seguir para encontrar el voltaje. Como cada quien ya tiene cómo calculó la caída de tensión del nodo 2, bueno, pues entonces esa parte no las vamos a ahorrar. De todas formas, la tienen que escribir, son el grupo 3, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Y ese sería el resultado. ¿Qué podemos hacer para obtener, el resultado de la corriente? Sería multiplicar. ¿Mande? Sería multiplicar. ¿Multiplicar a quién? La U2 por 8, que sería era la conductancia. Bueno, entonces decimos además, como vamos a calcular ahí de ese, de IDS es 8 veces la caída de tensión del nodo 2. Entonces, IDS nos quedaría como, ¿qué? ¿Cuánto daría 8 por la caída de tensión del nodo 2? ¿Cuánto da? ¿Qué pasó? ¿Cuánto da 8 por U2? Que es que multiplicar nada más 8 por el numerador. ¿Cuánto da entonces? 193.6 S. ¿Ciento qué? 93. ¿Punto qué? 93.6. Punto 6 S. Ajá. Más 38.4. 38.4. Bueno, ese sería por principio el valor de la corriente. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno,
expandir en fracciones parciales, es decir, I de S va a ser igual a una constante 1 sobre S más una constante 2 sobre S más 0.36. Perdón. Si calculamos esas constantes, tendríamos que la constante 1 va a ser igual a S que multiplica a la función antes de expandirla en fracciones parciales y evaluarla cuando S es igual a 0. Este término y este término se va y ahora sería 38.4 entre 0.36, ¿cuánto da? $106.67. 106.67. ¿Eso les quedó? Sí. Sí, Sí. 83.33 por 8, ¿cuánto es? Perdón, 13.33 por 8. 106.64. Bueno, entonces, lo que podemos hacer o se puede hacer cada vez que tengamos dos variables en la cual una esté multiplicada por una constante de la misma que necesitamos, pues es trabajar con lo que ya se tiene y multiplicarlo por el valor de esa constante. Pero repito, solamente cuando se tenga una constante multiplicando a esa variable. De otra manera no lo vamos a poder realizar. Si en vez de tener 8, el valor que hay que usar es 8S o 8 sobre S, entonces no podemos hacer lo mismo. ¿A qué me refiero? Que en este caso, por ser una constante y como la corriente es 8 veces la caída de tensión, lo que pudimos haber hecho en vez de realizar todo este proceso fue haber hecho lo siguiente. Es decir, I de T es igual a 8 veces V de T. Repito, podemos hacer eso y lo estamos viendo. Ya no voy a calcular la otra constante porque va a ser 8 veces el valor de la constante que tenemos aquí. Y entonces, si multiplicamos a 8 por 13.33, me dijeron que dio ¿cuánto? 64. 106.64, porque nosotros estamos cortando los decimales y aquí se usaron todos los decimales. Más 10.87 por 8. 86.96. 86.96 por E a la menos 0.36T y ahora son amperes. Entonces, cada vez que tengamos que multiplicar o para obtener una de las variables, multiplicamos por una constante la variable que debimos de encontrar, podemos hacer lo que escribí en el pizarrón y nos daría el mismo resultado. Ya lo vieron, tenemos una variación de 3 centésimas en la constante 1 y sería casi la misma variación para la constante 2. Entonces, si se va a multiplicar por una constante, podemos hacer lo que está en el pizarrón, de nada más multiplicar el resultado que se obtuvo por la variable que teníamos. Eso siempre que sea una constante. Si en vez de ser 8 hubiera sido 8S o 8 sobre S, entonces no, porque esa S va a modificar el resultado que obtuvimos y habría que hacer el proceso que sea necesario para llegar a él. Pero como aquí es una constante,
Entonces, no es necesario calcular cada una de las constantes que se deberían de obtener, que sería caso índice 1 y caso índice 2, para después sustituir el valor y llegar al resultado. ¿Preguntas o dudas? No, No, profe. profe. No, profesor. No, bueno. Con esto estaríamos terminando este ejercicio, ya que se estaría calculando tanto la caída de tensión, que se pidió que es VDS, que es VDT al final, así como IDT, que repito, dejé a medias la parte superior en donde está IDS, nada más para que se pudieran dar cuenta que siempre que hay una constante multiplicando el resultado, podemos obtener el resultado de esa manera. Si fuera, repito, 8S, entonces no, porque nos quedaría un polinomio de segundo orden en el numerador y uno de segundo orden en el denominador, numerador y denominador. Entonces habría que aplicar división sintética y después llegar al resultado. Si fuera 8 sobre S, bueno, pues entonces ya no serían 2 constantes, sino 3 constantes, ya que tendríamos un polinomio de tercer grado en el denominador, en donde vamos a tener raíces reales y repetidas, y una de raíces reales y diferentes. Entonces, dependiendo de lo que tengamos que realizar, va a ser el resultado. Entonces, con eso llegaremos al final de este ejercicio. Detalle, como ya estamos nada más como comentario, porque es lo más probable que suceda, como ya estamos en semáforo verde, de acuerdo al regreso escalonado, que es el plan que se realizó y que está ahí en la página de internet del ESIME Zacatenco, a partir del quinto semestre hacia adelante, vamos a tener que tomar laboratorio o llegar a clases de laboratorio en las instalaciones. Y como hay gente que no necesariamente vive aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, entonces vamos a dejar las clases de laboratorio, si es que el semáforo sigue en verde, para las últimas clases del semestre. Así que vayan previendo esa parte para aquellos que no viven en la Ciudad de México y en el Estado de México y se tienen que desplazar mucho más, para que por lo menos se vengan o se regresen a la ciudad o al estado donde estén, digo, al Estado de México, de donde estén, por lo menos 15 días, ya que las últimas 2 semanas vamos a tomar clases de laboratorio para que puedan recordar o que puedan usar aquellos que a veces nunca lo hicieron, mediciones con el osciloscopio y mediciones con el multímetro. Mediciones de voltaje corriente y con el osciloscopio mediciones de fase también. Entonces, para que vayan previendo esa parte, ya que se tengan que desplazar, que sean por lo menos 15 días, tienen tiempo suficiente para buscar a dónde, o si es que llegaban con algún familiar, bueno, decirle que van a estar 15 días porque van a entrar al laboratorio, siempre y cuando el semáforo siga en verde, después del Buen Fin, que es lo que más le interesa al gobierno. Por eso seguimos en verde ahorita. Entonces, si después del Buen Fin seguimos en verde, y todavía hasta los primeros días de diciembre, ya vamos a accesar a las instalaciones para tomar laboratorio. Yo mientras voy a investigar cómo va a ser el procedimiento, por qué tipo de, más bien por cuál de todas las puertas pueden accesar, para que podamos asistir a clases de laboratorio. ¿Alguna duda o pregunta? No, No, profe. profe. Todo bien, maestro. ¿No? Bueno. Entonces, vayan previendo esa parte, ya que estaremos haciendo equipos de 2 personas. Yo les diría con tiempo, por lo menos una semana antes, para que ustedes puedan llegar y hacer mediciones de acuerdo a cómo se vaya a manejar en la escuela, si el semáforo sigue en verde de aquí a diciembre. Bueno,
Y además, como todavía en este semestre es un regreso escalonado y no es forzoso, por eso les estoy dando el tiempo suficiente para que puedan organizarse aquellos que no viven en la Ciudad de México y en el estado, para que puedan venir 15 días, en los cuales durante esos 15 días estaría entrando al laboratorio únicamente, no tendríamos clase, serían únicamente clases de laboratorio. Y que no intervenga mucho en cuanto al tiempo que tienen que estar aquí aquellos que se tienen que desplazar. Bueno, ¿dudas o preguntas de lo que acabo de mencionar? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ajá. Entonces, el método que acabamos de ver es el método más largo en el cual hay que calcular de nodos, hay que calcular el valor de las invertancias, ya se dieron cuenta que habría que ver todas las bobinas que están involucradas. En cuanto a acoplamientos, para calcular las invertancias, nos faltaría ver con condiciones iniciales y acoplamientos, y entonces terminaríamos el método de nodos. Bueno, por cuestiones de tiempo, ya que estaríamos trabajando con un ejercicio más grande, vamos a dejar la clase por el día de hoy, en donde únicamente calculamos esto, y además les quería yo comentar lo del laboratorio, y yo espero ya el lunes darles calificaciones del examen que realizaron de impedancias. Entonces nos veríamos ya el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Repito, estaríamos terminando entre lunes y miércoles ya este tema, para entrar después al tema de funciones de transferencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Todo bien, maestra. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Ya sé que es jueves, pero yo no les doy clase los viernes. Entonces, vi que se quedaron ya con la idea de que es probable que a lo mejor tengamos que regresar por lo menos los últimos 2 semanas del semestre a clases presenciales, pero únicamente para laboratorio, que es como se está manejando en el regreso escalonado, y les afecta porque es a partir de 5º semestre hacia adelante. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes, maestro. Muchas gracias. Hasta Hasta lunes, lunes, profe, profesor. cuídese.